Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo Metrópolis AM aquí en Radio La Clave y en todas nuestras plataformas. Y si quieres jugar y te quieres divertir, este consejo es de micasino.com. Claro que sí, micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato. Seguimos en modo Mundial de Clubes y miramos lo que va a ocurrir el día de hoy entre el Inter de Miami y el Palmeiras. ¡Wow! El Inter de Messi ante el Palmeiras. Veremos cómo se comporta el cuadro norteamericano. El Inter de Miami, un factor de 6.66, 2.25 el empate y 2.14 la victoria del cuadro brasileiro. Inter de Miami ante el Palmeiras es la propuesta que tenemos para ti junto a micasino.com. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Bien, Flaco Edson. ¿Quién nos dejó la fecha de este fin de semana que arrancó un lejano día viernes, ¿no? Con el empate a 1 entre La Calera, que recibió a la Católica en el estreno de Daniel Garnero, y con la lesión de Fernando Zucchi, que tendrá que ser operado. Bueno, uno rápidamente, ¿no? La nueva derrota de la Unión como local ante uno de los punteros, Coquimbo Unido, que lo ganó por 2-0 en el agua, literalmente, ¿no? En un lodazal, poza con todo. Huachipato y Palestino empataron a 2 el día sábado, no entiendo cómo no se suspendió ese partido. Y ayer en jornada dominical el empate de La Serena con Limache a 1, Cobresal que también empató con Ñublense 1-1, y Everton que perdió como local ante O'Higgins por 1-0. O'Higgins que también se mete en la parte alta de la tabla. De la U y de Colo-Colo vamos a profundizar también, pero ¿qué les deja? Quiero partir contigo, Flaco, esta fecha. Por supuesto, destacar la gran primera rueda de Audax Italiano y Coquimbo Unido, que finalmente son los dos equipos que terminan en la primera posición de la clasificación. De momento ambos con 32 puntos, y a falta que se jueguen algunos partidos pendientes, le saca 4 al más cercano perseguidor, que es Palestino, que tuvo un semestre complejo entre Copa Chile, Copa Sudamericana y el torneo, y que está ahí también aguardando una caída, pero Coquimbo y Audax lo sostuvieron bien en esta parte final del semestre, así que por supuesto destacarlo y enviarle una felicitación a sus jugadores y a la gente que ha acompañado a estos equipos. Preocupante, y es reiterativo ya decirlo, lo de Unión Española y Deportes Iquique, que son los dos grandes candidatos al descenso, y que si no escogen bien los refuerzos, seguramente el próximo año van a estar en la primera B. De verdad que hemos hablado hasta el cansancio de Iquique y Unión Española. Vamos a ver si es que en las gerencias deportivas de ambos equipos vienen planificando de una mejor manera la segunda parte del año, porque si se equivocan en la elección de los refuerzos, quedan condenados. Inexplicablemente no se suspendió el Huachipato Palestino, veía ahora increíble, hace poquitos minutos. Pero si ganan millones, por Flaco, si ganan millones y pagan millones. No ganan los no se pueden suspenderlo. No ganan los pero proporcionalmente ¿sabes qué, Flaco? Termina siendo en la misma línea. Y yo estoy completamente de acuerdo, el partido se tenía que suspender, y yo caigo un poquito en la ironía. Pero finalmente, cuando hilamos fino, es un poco lo que pasó en el partido Colo-Colo Fortaleza, el día que mueren las dos personas. La Conmebol quería jugar el partido sí o sí, quería que el partido continúe, que el público se fuera al estadio y que luego el partido se juegue. Vemos lo del Mundial de Clubes a altas temperaturas, en horarios inusuales, se tiene que jugar. La maquinaria no puede parar. Y ahora, cuando vemos esto del partido de Huachipato Palestino, era imposible jugar. Y no es que la televisión paga tanto, es que no podemos suspender, después no hay otro día para jugar. Que la logística, que los viajes, que el hotel. Y se tiene que jugar, y el verdadero espíritu del fútbol, de la deportividad, se pierde por completo. O sea, ¿cómo puedes analizar ese partido? ¿Cómo lo puede analizar Palestino, que lo ganaba 2-0, que se lo terminan empatando a 2, que le puede condicionar un campeonato por los puntos que pierde, por las circunstancias en las cuales se jugó? Entonces, termina después siendo circunstancias muy distintas, y yo ironizando un poquito, pero cayendo en la misma lógica de que la maquinaria del fútbol no puede parar, y sí tiene que parar en ocasiones, y ese partido no se podía jugar.
Oye, está dando vuelta una imagen, varias imágenes de la celebración del gol de Altamirano, que se manda y de verdad es una piscina. Llega a ser chistosa, claro, la imagen, pero aquí hay un problema de Huachipato. De Huachipato, porque finalmente es el... ¿Pero cómo, Flaco? ¿Tú querés que Huachipato no diga, a ver, que no llueva durante 2 horas? No, pero Chris, la cancha tiene que tener un sistema, a ver, de drenaje que te permita jugar, si es que tampoco es que llovió 3 días. No sé, Flaco, si estoy equivocado, porque en tanta información y tantos años que han pasado uno se confunde y tal vez hubo alguna mejora. Porque esa cancha por mucho tiempo tuvo de los mejores drenajes junto a la de Temuco del país. Y luego del maremoto que hubo en la zona, ese drenaje no existió más. Se perdió. Y de ahí la cancha cambió por completo. Y no sé, hay un partido de la Católica con Huachipato tiempo atrás. Hay 2 partidos de la Católica, lo mismo. Sí. Con cosas similares y que tuvimos el mismo debate, que se tenía que suspender, etcétera. Y hay varios más. A mí se me vienen esto a la memoria. Pero el drenaje efectivamente cambió. Pero más allá de la lluvia y que llovía mucho, eso se debió corregir y estoy con el Flaco. Sí, debe haber una responsabilidad mayor de Huachipato en el drenaje que tiene esa cancha. Tiene que existir una mejora. Y ahí sí que han vendido hartos jugadores. Como también se tienen que suspender los partidos, también se tiene que apuntar a mejoras en las canchas. Mira, yo negro, sabía que de fútbol, de la vida, el humano, pero de geología, negro, realmente con esto de hoy yo me superaste. Realmente, mira, por el maremoto, las capas tectónicas. Bueno, un terremoto, se movió todo, imagino que por ahí pasa, yo tampoco entiendo, es los argumentos que escuché alguna vez. No, Marcelo Lagos, que se preocupe, viejo, aquí sí que hay un hombre que sabe de todo lo que tiene. Sí, ojo que alguna vez tuve meteorología como ramo, de meteorología C, te podía hablar de los cúmulos nimbus, de las nubes stratus y también explicar lo que es la vaguada costera, algo sé al respecto. Oye, Flaco. Lo que he ganado con eso en la vida. Vas a poder dar el tiempo en Radio La Clave. La hora la vengo dando hace rato, pero... No. Poco se puede analizar, quiero partir contigo, Edson, de lo que fue el estreno de Garnero en la Católica, no sé, seguridad defensiva, la posición de Rosell, bueno, fue particular un autogol de Sampedri y el mismo Sampedri anotando en un partido que me parece que todavía no deja mucho para el análisis de la mano del técnico Garnero, ¿no? No, es difícil de analizar, tal vez se vio más compromiso de los jugadores, un poquito de actitud, o ni siquiera tiene que ver con la actitud, tiene que ver con estas situaciones que los planteles se descomprimen, ya estaban más sueltos, no jugaron tan complicados, mejoró la Católica, pero pelotas que pierden potencia llaman mucho la atención, el mediocampista, no Diego Valencia, que también se perdió por ahí alguna oportunidad de gol. Lo más lamentable es la lesión de Suki, porque es tremenda lesión para un futbolista, se va a perder mucho tiempo. La ratificación de Arancibia como lateral derecho me pareció interesante, creo que jugó bien. Los del fondo creo que van teniendo menos dudas después cómo se va a armar, porque terminó entrando Canales en el segundo tiempo, cómo se va a ir armando de la mitad hacia adelante, pero me parece que esa es la zona que más le complica a Católica ante un equipo que es ordenado. La Calera complica a todos los equipos del torneo, claro, con ese autogol bien circunstancial. La Calera estaban disconformes con lo que mostraron respecto a lo que han mostrado en el año, no estuvieron tan cómodos en el terreno de juego. Además con la cancha también es difícil analizar la Universidad Católica, pero tiene mucho por crecer y mucho por mejorar, y el próximo desafío nada más ni nada menos que ante Colo-Colo en el Estadio Santa Laura. Wow, Flaco, falta todavía, ¿no? Como para profundizar en un análisis futbolístico de la mano de Garnero, pero bueno, el equipo no pierde, el equipo empata, Sampedri anota, ciertas cositas que uno no puede ir. Un empate, sí, medio tranquilizador, no se vio un desastre, fueron pocos días de trabajo, el debut en una cancha sintética que el técnico no conocía, frente a una Unión La Calera que siempre te sale con algo diferente, entonces me parece que no era cómodo el debut. No pierde por lo menos, como dijo ahí bien Edson, tiene algunos futbolistas que se empiezan a afianzar, destaco el caso de Arancibia, lamentable lo de Suki, en la semana se dio además la salida de
Yadari Dentil. Entonces está como por un proceso de cambio en la Católica. También es otro de los clubes que si quiere apuntar alto, ya no le vamos a pedir el título a Católica, pero le vamos a pedir por lo menos que por lo que invierte mes a mes se meta entre los 4 primeros para clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. Entonces, si tiene ese objetivo, suponemos que tiene ese objetivo, porque no creo que Juan Tagle y Burkowicz quieran quedar entre el quinto y el octavo para perder en la fase previa a la Sudamericana por 4º año consecutivo. Entonces, si quieren ir a Libertadores, me parece que también son de los equipos que tienen que elegir con pinzas a los refuerzos de cara al segundo semestre. Y Flaco, me quedo contigo a propósito de lo que fue el triunfo de la U el sábado. La U que llegaba con varias bajas, ¿no? Importantes bajas en las distintas zonas del campo, menos en el arco, ¿no? Que fue Castellón quien atajó. Enfrentaba a Iquique, uno de los colistas. Se pone en ventaja Iquique, tuvo el 2-0. Es anulado el gol y de ahí viene un punto de quiebre para el partido que lo termina ganando el equipo azul por 3-1. No lo pasó bien el cuadro de Gustavo Álvarez, pero bueno, suma 3 puntos importantes de cara a lo que viene, ¿no? Los partidos pendientes en el campeonato, el playoff de la Sudamericana, un mercado de invierno donde pueden partir jugadores y donde eventualmente la U va a buscar traer, Flaco. A ver, yo creo que es un partido de muchas lecturas. El primero, yo no esperaba que la U jugara bien sin Aránguiz, creo que lo ha hecho muy poquitas veces desde que llegó. Ya las veces que le faltó Aránguiz, por lo general jugó mal. Como dices tú, comienza abajo en el marcador. Qué preciso lo de Ramos en el primer gol. Pudo ser el segundo, se lo anulan, la U termina llegando al empate, lo da vuelta. Y finalmente creo que la visión positiva de la gente de la U es que se sumó a 3 en un momento difícil. Creo yo que para el momento en el que estaba jugando el Kiki y cómo venía jugando, la U debió plasmar no solo en el resultado de esa diferencia, sino que también en el juego. Y eso creo yo es lo más preocupante. Pero puede tener por ahí la excusa de que no tenía Aránguiz, que te insisto, yo cuando le falta no le veo muy buenos partidos. Pero verdad, en definitiva, para no caer en una crisis necesitaba sumar de a 3 y bueno, gana, llega a ese triunfo que le permite alcanzar el 5º lugar, tiene 25 puntos y 2 partidos pendientes, entonces se van, descansan la mente, el cuerpo, vuelven a entrenar y afrontan un partido con la Unión, que también es de los rivales más débiles, que en caso de ganar van a quedar cerquita de los punteros y después el Superclásico. Entonces me parecía que más que jugar bien en este partido, lo importante era que el equipo no enredara puntos y lo termina consiguiendo frente a un Deportes Iquique que de verdad está muy complicado, pasan las fechas y no logramos ver la mano de Fernando Díaz que como hemos dicho aquí hace ya muchos días, por lo general él cuando llegaba a un equipo de inmediato lo lograba ordenar defensivamente. Y algo de Díaz. Ha sufrido mucho con los Dragones. Acá hay un tema. Iquique no tiene defensa y lo hablamos durante todo el primer semestre. Ahí necesita la inclusión de algunos jugadores para la segunda rueda para poder Sánchez, ordenar eso. Salvador Sánchez, ¿cómo? Que lo tuvo en Coquimbo. El de Coquimbo, mira, sí. Que lo tuvo en Coquimbo, debería llegar a reforzar la defensa. Más allá de eso, no se puede no aplaudirlo del Chanchito Ramos. Qué inteligencia para definir en milésimas de segundo, tomar una decisión súper rápida, un golazo, la apertura de la cuenta. Qué momento clave el gol anulado a Iquique. Bien anulado por lo demás, pero me refiero, era un golpe tremendo para la U y de vuelta empata de inmediato. De vuelta te termina empatando el partido y te cambia todo. Yo estoy con lo que dice el Flaco, esto de que hay momentos del año que necesitan los 3 puntos con mucho más urgencia que en otro. Y hoy la U se mete en la pelea por el título de lleno con estos 3 puntos que gana. Si gana sus partidos pendientes, queda ahí a un punto de los que están líderes, muy, muy arriba. Pero sobre todo psicológicamente, lo que significaba y que le estuvo pasando por momentos del partido, para la U perder de nuevo e inclusive empatar. Empatar iba a ser muy complicado para Universidad de Chile desde las sensaciones de esta crisis de la U, de que la U se enredó, de que la U no pueden ganar, porque ojo, hay varias cuestiones del partido, de la poca efectividad que está teniendo en el área, de que sus goleadores no... Porque uno dice, en el resumen, anotó Di Llorio y anotó el Tucu, pero no necesariamente anduvieron bien, pero te descomprime muchas cosas. Sí, se pierde por eso digo. Un gol claro Di Llorio al principio, de hecho, la gente al principio del partido. Sí. No jugaron bien, para mí no jugaron bien. Los delanteros tampoco juega bien. Y la U mostró los mismos problemas de la última fecha, pero ganó
Viene una semana que no va a tener fútbol, que va a poder recomponer futbolistas, que va a poder descansar, viene una apertura de mercado de fichaje, entonces desde el resultado, desde los puntos, termina siendo muy positivo. Para mí, desde lo futbolístico, todavía es preocupante lo de la U. Bien. Me imagino que fuiste al estadio ayer a la Florida, Edson, en una jornada que no termina. ¿Ah? Mucho frío y una jornada amarga para Colo-Colo. Me parece que Colo-Colo no juega mal, sigue avanzando desde lo futbolístico, sin Aquino lesionado, con Marchán adentro desde el primer minuto. Sin Marchán desde el primer minuto. Y con un equipo de Audax batallador, combativo, que lucha, que pelea, que te hizo partido, y bueno, lo termina ganando, pero insisto, me parece que Colo-Colo no mereció perder, más allá de la falla en los minutos finales que lo termina anotando Valencia, y además de el tema Arturo Vidal, expulsiones y que al final, bueno, termina sacando a Arturo pensando en el clásico con la Católica, Edson. Este es todo lo contrario a lo que hablábamos recién de la U. Para mí, el primer tiempo de Colo-Colo me gustó mucho. Creo que es un muy buen primer tiempo, tocando de primera, generando bastante. Se juntó mucho Arturo Vidal con Mauricio Isla, es de los mejores partidos que tuvo Mauricio Isla en el último tiempo. De hecho, pasó algo muy contrario a lo que pasa habitualmente con Colo-Colo, que todas las cargas van por el lado izquierdo. Con Cepeda, esta vez Colo-Colo cargó muchísimo por el lado derecho. Particularmente buscando Mauricio Isla, generando desde ese sector. Tuvo alguna oportunidad de gol que no pudo convertir. Después en el segundo tiempo se repetía un poquito la misma tónica, más allá de que en los primeros minutos del segundo tiempo Audax salió a presionar mucho, comete un error Daniel Gutiérrez, y acá yo entro en las cuestiones inexplicables que comienzan desde el inicio del partido con la formación. Para mí es inexplicable que un muchacho que ha pasado a ser tu mayor asistidor en el campeonato, que ayer te convierte un gol, que cada vez que jugó te respondió, pierda el puesto. De verdad no me cuesta entender por qué Marchán no fue titular ayer. Trato de buscarle la vuelta. Edson, está lleno de ese tipo de decisiones de Almirón en las últimas semanas. O sea, te rinde De Paul, lo sacaste. Te rinde Villagra, lo sacaste. Te rinde Oroz, sacaste. Te empezó a rendir Oroz te rinde y te anota. Entonces... mira, yo trato de darle la vuelta, y lo decía en la previa, lo comentaba ahí en mi canal. Probablemente lo que pensó Jorge Almirón es que Audax Italiano juega con 3 en el fondo, ataca mucho por las bandas, por un lado con Espejo, por el otro lado con Matus. Dijo, Matus va a ser una gran preocupación. Marchán no tiene marca, Volados sí la tiene. Imagino en el papel que lo pensó de esa manera, pero no lo pensó de la otra, que Audax en 14 partidos había recibido 17 goles, que justamente las espaldas de estos jugadores les puede hacer mucho daño, y no lo supo aprovechar. Probablemente en eso que decía, que atacó muy bien por la derecha Colo-Colo, el tándem Marchán e Isla, que se ha venido afiatando y que creo que ayudó mucho al crecimiento de Isla en los últimos partidos, pudo hacer mucho más daño. Eso no se explica, pero después, mucho menos para mí, que Daniel Gutiérrez comete un error que le quedó a Riep y que no la aprovechó de buena manera, en una pelota que quiso enganchar, la terminó perdiendo y generó una ocasión, lo cambia de inmediato. Sí, hay jugadores que cometen errores todos los partidos y jamás los cambia. Y además realiza 3 cambios de una. El de Marchán uno lo esperaba, pero además saca a Alarcón, que estaba haciendo un correctísimo partido, tal vez su mejor actuación en Colo-Colo, para meter a Pavés, que hemos hablado de lo mal que anda Pavés este año, y la nula confianza que tiene. Ayer perdidísimo en la cancha, muy cercano a los centrales. Cuando tú ves que un jugador está corriendo al revés en la cancha, llama mucho la atención. Entonces, saca 2 jugadores que estaban con un ritmo distinto y mete a 2 jugadores que están muy lentos. El Torto Paso ya no tiene la velocidad antes, Esteban Pavés lo mismo, y te cambió defensivamente y le entregaste facilidad de Audax. Ni hablar del error de Alan Saldivia al finalizar el partido, que te termina costando el partido. Uno más de Alan Saldivia en lo que va corrido del año. La expulsión de Vidal da para un punto aparte. De hecho, yo creo que hay una exageración del árbitro en la expulsión, al menos de la sensación de lo que me quedó, de lo que pude ver en la cancha. Ahora, una segunda expulsión en poco tiempo a Arturo Vidal, a su año, algo tiene que aprender. No le debe ocurrir, pero deja muchas dudas Colo-Colo, y deja muchas dudas principalmente Jorge Almirón de las decisiones que está tomando en un semestre, ya estamos a 23 de junio, que termina, que el resumen es Colo-Colo eliminado de la Copa Libertadores,
Colo-Colo eliminado de la Copa Chile. Yo, inclusive, ganando los 2 partidos pendientes que tiene, Colo-Colo queda fuera de Copa Libertadores. Entonces, el análisis de la campaña es muy malo, es muy malo. Sí, oye, lo de Saldivia, trágico, porque es un balón que es frontal, a media altura, que no va potente, ¿ya? Donde él está incluso mal perfilado. Entonces, cometió todos los errores posibles en el balón seguramente más sencillo que iba a tener en toda la tarde. O sea, se posicionaba bien y la paraba con el muslo, con el pecho, vaya a saber uno. Le termina costando. Después finiquita muy bien el Leo Valencia. Tremendo, buen año, ¿no? del Leo Valencia. Está muy fino con el balón, cuando el balón pasa por sus pies, está muy fino. Yo destaco al Audax porque yo también leía por ahí a muchos hinchas de Colo-Colo que estaban indignados, y yo creo que Audax el primer tiempo, si Colo-Colo no pudo ser profundo teniendo el control del balón, fue porque Audax ejerció una, no voy a decir presión, porque cuando se habla de presión solemos pensar que es en campo rival, pero es un equipo que no esperaba estático que Colo-Colo profundizara para ir a marcar. Era un equipo que... Pero es bueno decir presión, Flaco. Si la presión se puede ejercer en cualquier zona del terreno de juego, para que la gente lo entienda. En el fondo es para que no se malentienda de que, porque no te presiona arriba, ¿ya? Es para que no se vaya mal. Esa presión es alta, pero la presión, tú puedes presionar en la mitad de la cancha, buscar la presión en distintas zonas del terreno. Audax era un equipo con mucha movilidad a la hora de marcar y que ocupaba muy bien los espacios, y eso yo se lo destaco a JJ Rivera. Yo creo que el gran error de Rivera fue esos cambios que hizo, corríjanme porque yo soy pésimo con el minutaje, pero hace unos cambios después del 1-0 y el equipo como que se le desconfigura un poco. Todo lo que venía haciendo bien, siendo intenso y todo, como que baja. Es extraño. Y ahí llega el empate de Colo-Colo y bueno, al final se encuentra con ese regalo de Saldivia sobre el final. Lo de Vidal, yo creo que ya de tanto hablar, gritar y que es un tipo que no es que llegue donde el árbitro y te hable en buenos términos. Claro, pero profe, yo creo que lo terminó colmando. Yo creo que lo terminó colmando. Pero yo de verdad creo que se exageró. La segunda, porque además se ve ahí, no es que haya un insulto. Sí, de hecho le pregunté, lo de Béjar, saquemos la expulsión. Porque hay un tema reglamentario en ese tiro libre que tiene a favor Colo-Colo y que Colo-Colo trata de apurar, le pega al árbitro, estando el árbitro muy mal ubicado, sí. Va a repetir el tiro libre. Sí. Va a repetir el tiro libre. No, pues ahí lo reglamentario queda la posición en el equipo que tenía la pelota. Claro. El tiro libre, una cuestión muy, muy llamativa, y era la zona que tenía el árbitro. Son circunstancias del partido, son detalles, pero habla del nivel de nuestro árbitro. Lo que no puede pasar por alto, a propósito del nivel de Esteban Pavés, es esta situación de la jineta de capitán. No sé qué les pareció a ustedes. Arturo Vidal le va a entregar la jineta y no se la recibe. Se lee en los labios de Vidal y ¿a quién se la paso, weón? Le dice Arturo Vidal. A mí lo que me dijeron, confírmalo tú, es que en el fondo la, entre comillas, molestia de Pavés era porque Vidal no se la pasó cuando él ingresó. Pero basta. Que correspondía ahí, que se suele hacer. Sí, claro. Era como, no, ¿qué me la vaya a pasar ahora? Fue como algo así. Se suele hacer, o de repente nos fijamos en estas cuestiones cuando pasan este tipo de... Y cuando la cosa le habló de la jineta mientras no lo, hasta que no lo echaron. Cuando el partido está caliente, cuando estáis perdiendo, te dedicáis, o cuando queréis buscar ganar, te dedicáis a jugar y no te preocupáis del detalle. Cuando viene el cambio, por lo general se entrega la jineta. Entonces, creo que para el momento Esteban Pavés, además, no suma nada, porque la gente de Colo-Colo generó muchísima molestia. A mí nadie me lo dijo, yo interpreté lo que tú decías, dije, puede ser por eso, pero más allá, no puedes caer en ese tipo de rechazo en la cancha, la jineta de Colo-Colo, etcétera. Son todas cuestiones circunstanciales. Son todas cuestiones que se pueden arreglar en el camarín y no pasa absolutamente nada, pero no suman, y en el momento y en el semestre del año, sobre todo por el foco que ha estado en la gente de Esteban Pavés, no suma absolutamente nada, un tremendo error para mí. En cualquier momento tenemos que entregar para darle continuidad al tren programático, Edson, pero solamente adelantar lo que puede ser el mercado de fichajes con salidas, por ejemplo, no sé, Lucas Cepeda, o algún descontento como Esteban Pavés, que eventualmente quiera salir ahora, y también eventuales llegadas. ¿Cómo se ve aquello? Entiendo que habló Aníbal Mosa ayer después del partido, Edson.
Sí, a ver, yo estuve averiguando más allá de lo que habló, también por distintos lugares, y me dicen que Colo-Colo efectivamente todavía no hay ninguna oferta formal por ningún futbolista. Saben que Querétaro va a venir por Zavala, saben que más de algún equipo va a venir por Cepeda, pero oferta formal hoy todavía no hay por ningún futbolista. Entonces, vamos a ver qué termina ocurriendo. Yo creo que va a salir más de algún futbolista. Ha existido sondeo por el Tuto de Paul, por ejemplo. Está lo de Esteban Pavés, que no ve con malos ojos salir. Está lo de Cristian Zavala, que ya mencionaba. Creo que más de algún futbolista podría salir, y dependiendo de eso, ver quiénes van a llegar. El día miércoles hay reunión de directorio de Blanco y Negro, donde probablemente se van a hacer las evaluaciones del semestre, y no olvidar que el día viernes está la Junta Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro por este tema de los estados financieros, que vamos a ver qué va a ocurrir. Esa se va a llevar a cabo el día viernes, así que Colo-Colo, que se fue, Colo-Colo se fue de vacaciones una semana, esa fue la decisión de Jorge Almirón. Colo-Colo vuelve a las prácticas el próximo lunes, así que no vamos a tener noticias futbolísticas de Colo-Colo durante estos días, pero desde lo dirigencial, con la reunión de directorio del miércoles y con la Junta Extraordinaria de Accionistas del día viernes, hay mucho pago por cortar, así que lo estaremos hablando durante la semana. Cristian John Peñalillo. Completo informe tengo que entregar. José Tomás Fernández, sí. Dime. Garín por jugar, lo de Barrios no antes de las 8:10 y Yarri no antes de las 9:10. Abrazo, muchachos, que tengan buena jornada, tremendo inicio de semana. Edson, Flaco, nos volvemos a encontrar mañana en este mismo horario. Viene Hora Clave en la 92.9 y en todas nuestras plataformas. Toda la actualidad de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Por supuesto, el conflicto Israel, Irán y los Estados Unidos, tratado al estilo de Carlos Greich y Fran Huerta. Nosotros en el Metrópolis volvemos a la 1 en el Metrópolis Central. Chao. Y Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentaron Metrópolis AM.